Muy bien. Entonces, explicar todo esto en 40 minutos va a ser complicado, pero voy a intentarlo. Al final habrá un periodo de preguntas. Lo único que les pido es que esas preguntas no sean difíciles, porque si no, tendré que decir, como dicen los políticos, que dicen siempre, me alegro mucho de que me haga esa pregunta, y después responde lo que le da la gana, aproximadamente, ¿no? Pero bueno, lo intentaremos y si lo sé, lo sé. Si no, os remitiré a San Google bendito, ¿de acuerdo? O a Wikipedia. Bueno, no creo que haga falta. Muy bien, pues la gestión, organización y responsabilidad social de las empresas audiovisuales en realidad se aplica a cualquier tipo de empresa, en una empresa industrial de cualquier tipo, pero trataremos de darle alguna conexión con el mundo audiovisual, de las empresas audiovisuales, que sí lo tiene evidentemente, y mucho, y ya lo veremos, en el tema de la responsabilidad social, sobre todo. Pero para empezar a hablar de la gestión de una empresa, lo primero que hay que saber es, ¿y esta empresa para qué está? ¿Para qué sirve esa empresa? ¿Por qué está esta empresa? Y hay que hablar directamente de planificación estratégica. Y para hablar de planificación estratégica hay que definirla un poco, viendo que es un proceso formal, es un proceso no cualquiera, es un proceso formalizado para determinar los objetivos de la empresa y cómo alcanzarlos, sobre todo. ¿De acuerdo? Pues, es un proceso sistemático y lógico y no es una tarea más de la dirección, porque hay veces que los directores generales se plantean que esto es algo que me ha caído, además de todo lo que yo tenía que hacer. Pero no, es que la planificación estratégica es la tarea de la dirección, por eso está puesto ahí entre comillas, es la propia tarea de la dirección. Y además involucra a la mayor cantidad posible de estamentos de la organización, sobre todo los estamentos directivos, pero también a la línea de producción, trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y además es un proceso que no es estático, sino que hay que irlo activando, revisando, etcétera, etcétera. Es un proceso que hay que mirarlo con luces largas. Siempre la planificación estratégica se suele hacer a 4 o 5 años aproximadamente, aunque la verdad es que cuando le preguntaron a un gurú de la planificación por qué eran 5 años y por qué habéis escogido 5 años, pues la única respuesta que supo dar es que 4 le parecían poco y 6 le parecían mucho, ¿de acuerdo? Pero bueno, en definitiva la idea es mirar con las luces largas sin descuidar las luces cortas. Los que tenéis un carro y sabéis conducir de noche, sabéis que hay que mirar de lejos, pero hay que mirar de cerca también, ¿de acuerdo? Y siempre hay que mirar de lejos y nunca apagar completamente las luces largas para dejarlas cortas, ni al contrario. Es un proceso pues interactivo, ¿de acuerdo? Bien, ¿hay razones para planificar o no? ¿Se debe planificar o no? Pues ahí tenemos algunas razones en plan frase, como orientes al futuro, porque vivirá el resto de sus días en él. Está claro y evidente, ¿no? Solo 2 cosas contribuyen a avanzar, ir más deprisa que los demás, y además en la dirección correcta. Y eso lo dijo ya René Descartes hace muchísimo tiempo, ¿no? Y si no sabes dónde vas, toma cualquier camino y nunca llegarás. Y eso lo decía Luis Carroll en un cuentecito, en un cuento. ¿De acuerdo? No hay viento favorable para quien no sabe dónde va, lo decía Séneca hace ya muchos años. Bueno, esto parecen frasecitas y todo demás. Esto se olvida constantemente de todas las empresas. Muchas veces los propios directivos y la propia dirección, el día a día se lo va comiendo. Eso lo oiréis constantemente. El día a día se va comiendo a la empresa. Y no hay nadie que se pare de verdad a ver cuál es la orientación futura. Estas cosas pasan, ¿no? Bien, y hay una que me encanta a mí, que es lo más práctico que existe, es una buena teoría, ¿de acuerdo? O sea, no solamente la práctica es lo importante, sino que la teoría es muy importante. Una buena teoría se puede tener una buena práctica. Con una teoría deficiente no se llega a ningún sitio. Pero bueno, también hay otras razones para planificar, más formales, como son estas de aquí. La planificación estratégica define la orientación a largo plazo de la empresa. Si no hay orientación de la empresa a largo plazo, pues vivimos en un mundo de oleajes y de tempestades, más o menos, ¿no? Establece los objetivos y la posición y define una posición competitiva sostenible. O sea, son 3 palabras. Posición, que significa estar en un sitio.
Competitiva, quiere decir que estamos compitiendo, es decir, la estrategia no se hace por hacerla, se hace para competir. Estamos en un mundo competitivo, ¿de acuerdo? Y además esa posición competitiva tiene que ser sostenible, no vale que en televisión demos con la clave de poner un programa que tiene muchísima audiencia porque lo ha puesto la competencia y a nosotros nos ha funcionado muy bien. Eso no es sostenible porque cualquier invento de ese tipo, lo primero que hace la competencia es copiarlo, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que buscar las ventajas competitivas que sean sostenibles en el tiempo y que no se me puedan arrebatar por nadie, ¿de acuerdo? Por eso es importante lo de sostenible. Y además desarrolla los planes de actuación a largo plazo y define un lenguaje de comunicación e integración interna. Los señores de Coquimbo escuchan bien. Si pueden levantar la mano, por favor, o algo, va bien. No sé si me están escuchando o no. Dice que sí o que no. Sí, bien, de acuerdo. Muy bien, ¿cómo es la planificación estratégica? ¿Qué se hace en la planificación estratégica? Se hace aproximadamente esto. Primero se establece la misión y la definición de la empresa. Es decir, ¿para qué está la empresa? Ahora entraremos en la misión de la empresa. Después se hace paralelamente un análisis interno y un análisis externo. Un análisis interno de nuestras fortalezas y debilidades y un análisis externo de las amenazas y oportunidades que hay en el mercado. Esto lo habréis oído 1000 veces en el FODA que decís vosotros, DAFO que decimos nosotros, ¿vale? Bien, con el análisis interno se elabora los desarrollos de objetivos y resultados, las estrategias, se desarrolla un plan, se ejecuta y después se evalúan los resultados de ese plan y si hace falta se reevalúa el plan y constantemente se va. Bueno, esto es un esquema de lo que es la planificación estratégica, del proceso simplificado de planificación. En la práctica todo esto es mucho más complicado, muchísimo más complicado, sobre todo cuando entra el factor humano. El factor humano es terrible, porque si fuera el factor tecnológico, yo siempre digo, si una máquina se estropea, algún técnico vendrá y la arreglará, pero como se estropean los humanos, no hay quien lo arregle, o sea, somos terribles para arreglarlo. El factor humano es tremendo, ¿no? Bien, ¿qué hace falta para definir la empresa? Pues hay que definir una perspectiva. La misión, la visión, la cultura, etcétera, etcétera, todo eso que ponéis, ¿no? Bien, esa perspectiva de la empresa comprende, como vemos ahí, la misión y visión de la firma, su filosofía, que son las políticas de la empresa y la cultura, las unidades estratégicas de negocio, que ahora veremos lo que son, y las restricciones de actuación. Todas las empresas tienen unas restricciones determinadas de actuación. ¿De acuerdo? ¿Qué es la misión de la empresa? Pues define la naturaleza del negocio. ¿Para qué hemos hecho este negocio? ¿Para qué vamos a montar una universidad? ¿Para qué? Una universidad, ¿para qué la hacemos? Eso tiene un propósito determinado. No se hace, como dirían algunos, bueno, se monta un negocio ¿para qué? ¿Una empresa para qué? Para ganar dinero. ¿Tú crees que sí? ¿O ganar dinero es una condición sine qua non para que esa empresa perviva? Es una condición, O sea, no se vive para comer, se come para vivir, ¿cierto? No, sería terrible estudiar ingeniería, abogacía, todas las profesiones que tenéis aquí, pues simplemente para conseguir beneficios para que un accionista accionista que ya es rico, sea más rico, ¿no? Sería un poco absurdo, ¿no? Dedicar mi vida, yo soy ingeniero por ejemplo, de HP, ¿no? Dedicar mi vida y todo mi conocimiento a diseñar un chip mejor, una integración mejor de elementos, etcétera, etcétera. ¿Para qué hago eso? Será para otra cosa diferente que para ganar dinero, ¿no? Será para mejorar la tecnología, para dar mejores servicios, en definitiva, para algo superior, algo superior. Pero la obtención de beneficios es importante y necesaria, absolutamente necesaria, Pero no es la razón de existir de la empresa. La misión debe quedar muy clara. Y uno de los problemas de muchas empresas es que esa misión no la tienen clara. Y al no tenerla clara, se diversifican tanto que al final no saben quiénes son. Bien. Identifica el ámbito de operaciones, es decir, si el ámbito es el ámbito es la región de Antofagasta, o es Chile, o es toda Latinoamérica, o es el mundo entero. El ámbito de operaciones y el tipo de cosas a la que me dedico. No es igual hacer barcos que hacer audiovisuales.
es diferente, ¿no? Y, por supuesto, proporciona una dirección a seguir en el largo plazo. Eso es importante también, ¿no? Bien, la visión de la empresa. Esto seguramente algún listo de Harvard se le ocurrió decir este tema de la visión, porque antes la visión era otra cosa diferente. Pero a alguien, seguramente con nombre, se le ocurrió poner el nombre a la visión, que en realidad debe ser una mala traducción del inglés, porque lo que quiere decir este hombre es una especie de visión de futuro, de algo que veo, que me imagino, porque parece ser que psicológicamente si te imaginas algo, lo vas a conseguir mejor, ¿no? Es decir, mi nombre, letras de neón en Broadway, etcétera, etcétera, ¿no? Y te lo imaginas y parece que lo vas a conseguir. Bueno, pues es un poco esa idea, ¿no? La visión es cómo te ves tú en el futuro, cómo te imaginas en el futuro. Eso que parece que motiva a la empresa, la motiva para que la gente luche por eso, ¿de acuerdo? Es la visión, ¿no? Bien, identifica también el nivel de liderazgo que se desea y proporciona esa motivación organizacional que es importante, ¿no? Bien, pues entonces la filosofía de la empresa se basa en la suma de esa misión, visión y después de otra cosa muy importante, que son las políticas y la cultura de empresa. Es muy importante. ¿Por qué tiene que ser? Las políticas de empresa tienen que estar claras y tienen que estar explícitas, no pueden ser tan cambiantes. Uno, si es una universidad católica, tiene una ética determinada y unas políticas determinadas. Si es una universidad privada, tiene otras políticas, ni mejores ni peores, son diferentes por completo, ¿no? No es igual decir, por política de empresa aquí se pagará a todos los proveedores a 30 días, que los proveedores aguantarán los costes financieros durante 90 días. Es diferente, ¿no? Una política de cara a los proveedores o una política de personal. Aquí las personas trabajarán si demuestran previamente que superan una serie de pruebas o decimos que recursos humanos se apañe un poco con ellos y elija lo que les parezca o los más baratos. Son políticas completamente diferentes, ¿no? ¿Vale? Bien, pues entonces esa es la relación que se desea con los grupos de interés, lo que se llaman grupos de interés, los empleados, clientes, accionistas, etcétera, etcétera. Son políticas, ¿no? También es una declaración de las normas generales de actuación de la empresa desde el punto de vista, sobre todo, normativo y ético a la vez también, ¿no? ¿De acuerdo? Son reglas de comportamiento que hay que seguir, son las reglas formalizadas. Las políticas son reglas formalizadas y escritas, ¿eh? Mientras que la cultura de empresa, que son valores compartidos, pues son un conjunto de creencias, aspiraciones, normas de comportamiento que hay en todas las empresas y que a veces no son ni siquiera planificados, sino que, bueno, pues vienen de las personas que fundaron esa empresa o de la costumbre, etcétera, etcétera, ¿eh? Son importantes, no creáis que no lo son. Por ejemplo, hubo una época en España, en mi país, donde hubo muchas fusiones en el sector financiero, ¿no? Entonces, si se fusionaba un banco donde todo el mundo iba con corbata y se trataba a todo el mundo de don Antonio, don Jesús, etcétera, etcétera, se fusionaba con una pequeña entidad del País Vasco donde todo el mundo iba pues con jersey, donde se trataban de tú todo el mundo y después se iban a tomar unos chatos a algunos bares de por allí y se fusionaban esas empresas, resulta que los sistemas financieros cuadraban los sistemas de información, cuadraban todos los sistemas de tratamiento, pero no cuadraban las personas. No había forma de cuadrar a las personas. Las culturas chocaban. La cultura es una cosa muy importante. ¿De acuerdo? Bien, eso puede facilitar o entorpecer el desarrollo de la estrategia. ¿De acuerdo? Es más, fijaros ahí, este esquema es muy significativo, porque si yo hago mi plan estratégico y defino una serie de acciones estratégicas, las defino, se las comunico a toda la organización, todo el mundo está de acuerdo con que son buenas estrategias, buenos planes de acción y demás, pero no tengo en cuenta la compatibilidad de esas acciones con la cultura de empresa. Entonces me encuentro que a veces, cuando la compatibilidad es alta, allí arriba del todo, y la importancia para la estrategia de lo que estoy haciendo es una importancia relativamente baja, pues tengo un riesgo bastante bajo, aquel triángulo de allí arriba, ¿vale?
Hay una zona intermedia, pero sobre todo hay una zona aquí a la derecha, donde la importancia para la estrategia de lo que quiero hacer es una importancia muy alta, pero la compatibilidad con la estrategia es baja, totalmente baja. Necesito vender en Japón. Esa es mi estrategia. Una buena estrategia es detectar un nicho de negocio en Japón y quiero mandar allí a mi gente a vender en Japón. ¿De acuerdo? Pero eso es absolutamente incompatible con la cultura de mi empresa, que no quiere aprender idiomas y no quiere salir de su pueblo. ¿Entendéis? Es imposible, no se puede. Sin embargo, la estrategia era buena, pero la cultura de la empresa no lo permitía. Por eso es importante determinar la cultura. Y la cultura también se identifica y también se cuantifica, etcétera, etcétera, técnicas para hacerlo, ¿no? Muy bien. Otro tema importante es el de la unidad estratégica de negocio. ¿Qué es una unidad estratégica de negocio? Pues mejor lo vemos aquí. Cuando yo defino un negocio determinado o un producto determinado, tengo que tener en cuenta una necesidad que voy a satisfacer, una necesidad o expectativa que voy a satisfacer, ¿de acuerdo? Para unos clientes determinados y con unos competidores determinados, de tal manera que si varía el cliente, varía la unidad de negocio. No es igual un cliente industrial que un cliente privado, aunque el producto pueda parecerse. No es lo mismo vender ordenadores portátiles a una gran empresa que al sector privado. Por tanto, son dos unidades de negocio completamente diferentes. No puedes vender ordenadores personales y redes locales a una gran empresa donde tienes que vender pues 20.000, por ejemplo, que venderlos a personas. Son unidades de negocio completamente separadas y las estrategias de marketing, la estrategia de distribución, la estrategia de precios, de descuento, de post-asistencia, son completamente diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, esa unidad de negocio hay que definirla en cuanto a la necesidad que está cubriendo, los competidores que tiene y los clientes que tiene. Porque dejar un poco más claro el tema, os cuento que en cierta ocasión le preguntaron al CEO de Rolex que qué opinaba sobre el futuro de los relojes, de la relojería en los próximos años. ¿Y sabéis qué contestó? Perdón. Pues contestó que él no se dedicaba a la relojería. ¿Por qué le preguntaban esas cosas? Que él no estaba en ese sector, que él estaba en el sector de los artículos de lujo, que no tiene nada que ver con la relojería. Tiene un reloj dentro y funciona, además, funciona bien, buen reloj, pero se dedicaba al sector de artículos de lujo. Y es cierto, eso ya ha cambiado un poco, ya Rolex hace un poco de todo, ¿no? Pero hay que saber que está cubriendo, que él estaba en otro sector, era otra unidad de negocio, porque la necesidad que cubría no era la necesidad de mirar la hora, sino la necesidad de distinguirse del resto del mundo y tener algo que valía mucho más, que era un Rolex. ¿De acuerdo? ¿Queda un poco claro qué es una unidad de negocio? ¿O cómo podemos identificar la unidad de negocio? ¿De acuerdo? Porque es un error meter unidades de negocio diferentes bajo el mismo saco. Tratar de establecer su estrategia de marketing, etcétera, de la misma manera. No se puede, no se debe. Bien, hay una serie de ventajas de segmentar unidades de negocio, como veis ahí. No las voy a leer, pero se pueden deducir claramente de que todo debe ser un poco diferente, ¿no? Bien, también hay una serie de recursos compartidos y una serie de intereses compartidos en las unidades de negocio que se deben de aprovechar y deben estar claros en ese análisis estratégico, deben estar totalmente claros, porque permiten formar economías de escala. Si los recursos se comparten, podemos tener economías de escala, como, por ejemplo, comprando. En las compras puedo hacer una compra conjunta de determinados materiales, aunque mi unidad de negocio y la tuya sean diferentes, pero necesitamos comprar los mismos materiales. Por tanto, hay economías de escala que nos permiten unos ahorros de costo importantes, ¿no? Bien, es como si tengo una televisión, bien, tengo que comprar producciones. Vale más el que las compre conjuntamente entre mis 5 negocios, mis cinco canales de televisión, cuando son de tipo generalista. Las compraré más baratas que si cada canal compra su producción por su lado. ¿De acuerdo? De eso se trata. Bien.
No preocuparos por estos temas, al final, si queréis, se os dará la copia de ellos y demás, supongo que sí. No sé si será posible, es conveniente, ¿no? Vale, de acuerdo. Bien, también hay una serie de intereses compartidos entre unidades de negocio, porque si mi base de datos de clientes la comparto contigo, pues puede haber algún tipo de integración interesante, ¿no? Porque yo conozco tu base de datos de clientes, por tanto yo puedo investigar ahí en esa base de datos si además de tu producto que tú vendes, tu unidad de negocio que satisface tu necesidad con unos clientes determinados, etcétera, etcétera, yo también puedo venderle cosas, aunque sean completamente diferentes, ¿de acuerdo? Son los intereses compartidos, ¿vale? Tenemos un poco ya el mapa completo de cuando viene alguien a nuestra empresa, poder explicarle una perspectiva general de la empresa, ¿eh? Podemos explicarle para qué se creó esa empresa, podemos explicarle qué queremos ser en el futuro, que es la visión, podemos decirle algunas políticas de personal, de marketing, de compras, de ventas, etcétera, etcétera. Podemos explicarle un poco la cultura de empresa, que puede estar en las paredes perfectamente. Yo he visto que vosotros tenéis puesta la misión de la empresa en cuadros, etcétera, etcétera también. Bien, eso es una política de comunicación, que en otras empresas quizás no esté, pero aquí se ha decidido que esa parte la deben conocer todos los alumnos, todos los profesores, etcétera. Bueno, pues es una política interesante. Las unidades de negocio que tiene mi empresa, pueden ser varias, con sus intereses compartidos y sus recursos compartidos. Y además las restricciones de actuación, que a veces si es una empresa privada, quizá tenga las restricciones de tipo legal, de tipo general, etcétera, etcétera, los códigos de comercio, etcétera, etcétera, pero cuando es una empresa pública tiene otro tipo de restricciones más importantes que las otras. Y hay que conocerlas también y forman parte de esta perspectiva general de la empresa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué herramientas se utilizan en la planificación estratégica? Se utilizan muchas de las que hay ahí, que no las vamos a explicar todas ni muchísimo menos, porque para eso están los manuales de planificación, para eso está Wikipedia, San Google bendito y todo lo demás, ¿vale? Bien, pero esta sí me interesa, que nosotros le llamamos DAFO porque en Europa, en España, FODA suena mal. Y aquí quizá DAFO suena peor, no lo sé, pero bueno. Es así, ¿no? No lo sé, pero bueno, me perdonáis esa terminología, ¿no? Bien, esto lo habéis visto millones de veces, todos, ¿verdad? Todo el mundo cuando empieza a hacer planificación estratégica hace un DAFO. Nadie sabe para qué. ¿Cuál es la finalidad realmente del DAFO? Esta. Sirve para eso, ni más ni menos, para aprovechar las oportunidades y combatir las amenazas, apoyándonos en nuestra fortaleza y aun teniendo en cuenta nuestras debilidades. ¿De acuerdo? ¿Qué hace la mayoría de las empresas cuando hacen un DAFO? Se dedican a hacer planes para combatir las debilidades, planes de formación, planes de capacitación, etcétera, etcétera, ¿vale? Por supuesto, las fortalezas. Bueno, ya que las tenemos, pues si las podemos mejorar un poco, pues las mejoramos o las aireamos y las contamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada más. ¿Qué hace con las amenazas? Pues le entra un escalofrío por la espalda y dice, la verdad es que vamos a perder cuota de mercado aquí y allí, pero tampoco saben muy bien qué hacer con esas amenazas. Todo el mundo, ya te lo decía yo, que venía la competencia y nos podía quitar este programa y nos podía contraprogramar, etcétera, etcétera. Eso es una amenaza, ¿no? ¿Y las oportunidades que hacemos? Tenemos que sentarnos a aprovechar esta oportunidad. Pero no hay una sistemática y realmente el DAFO o el FODA sirve para eso, para aprovechar las oportunidades que hay en el mercado y combatir las amenazas. ¿Cómo? Apoyándome en mis propias fortalezas, que son las que me van a permitir una posición competitiva, sostenible en el tiempo, posición competitiva, sostenible. Tres cosas, tres palabras, ¿vale? Y bueno, pues puede haber todo ese tipo de estrategias. Una estrategia de tipo defensivo cuando tengo una amenaza y una debilidad, por ejemplo. Una estrategia de tipo reactivo porque reacciono con mi fortaleza a las amenazas. Una estrategia adaptativa cuando hay una oportunidad, pero soy débil y me tengo que adaptar a eso. Y una estrategia ofensiva, soy fuerte y además hay una oportunidad, pues la aprovecho. ¿De acuerdo? Y a veces se pregunta, ¿y cómo puedo combatir si soy débil? ¿Cómo puedo aprovechar una oportunidad? Bueno, pues hay empresas que
que le da mucho a la cabeza y lo consigue. ¿Conocéis el banco ING? ING Bank, un banco holandés. En Europa funciona mucho. Es un banco pues que no tiene oficinas, no tenía cajeros automáticos y, claro, esa era un poco su debilidad, ¿no? Bueno, la gente no se fiaba demasiado, no podía sacar dinero de los cajeros, solamente operar por Internet, con lo cual llegas a un sector limitado de la sociedad y se pusieron a pensar alrededor de una mesa. ¿Y qué hicieron? Es decir, ¿dónde hay dinero? ¿Dónde hay dinero? Aparte de en los cajeros de la competencia que ellos tienen que pagar, porque ellos pues tienen convenios con varios bancos para poder sacar dinero de los cajeros automáticos, pero claro, les cuesta el dinero, ¿eh? Y no dan tanto servicio. Y pensaron, ¿dónde hay dinero? Pues dinero hay en los bancos y en las cajas de los hipermercados y en las cajas de las gasolineras y en muchos sitios donde se cobra dinero en efectivo, pequeñas cantidades en efectivo, ¿eh? ¿Y qué han hecho? Inventaron un sistema, una app en el móvil, por la cual tú cuando vas a echar gasolina a la gasolinera, pues aparte de pagar con ese teléfono móvil, puedes pedirle al cajero que te dé 50 euros. 50 euros en mi caso, en vuestro caso pues serían pues 20.000 pesos o 40.000 pesos, ¿vale? Y bueno, pues eso a tu cuenta, se carga en tu cuenta, pero no necesitas ir a un cajero de la competencia que te cobre dinero. Vale, pues eso es pensar, ¿entiendes? Eso es decir, soy débil, pero voy a asociarme con otros que también son débiles, para, entre todos, lograr una fortaleza. ¿De acuerdo? Inteligente, ¿verdad? Bueno, pero eso lo hacen con un DAFO, no se dedican a hacer planes de capacitación ni de formación, ni de eso, ¿no? Vale. En la práctica, el DAFO FODA en mi empresa se hace así, cruzando, en realidad lo que hay que hacer es cruzar, ver dónde están las significancias más importantes, cruzar una amenaza con una debilidad, una amenaza importante con una debilidad importante, y ahí tomar una serie de consideraciones, o una fortaleza con una debilidad, etc. Es decir, no se toman para todo, pero por lo menos para la más importante se van cruzando y a partir de ahí se generan las estrategias correspondientes. No puedes a lo mejor dar solución a todo, pero sí a las cosas más importantes. Es una forma racional, de verdad, de colocarse en el mercado, de una forma racional y no por impulso. ¿De acuerdo? Bien, hay otras herramientas muy importantes. Porter, Michael Porter, lo habréis oído nombrar, es un gurú de la planificación, muy importante. Tiene un modelo de 5 fuerzas, que lo que hace es identificar la atracción que tiene el sector por una serie de variables que vamos a ver ahora, que son estas. O sea, el modelo a 5 fuerzas, pues son esos 5 rectángulos que hay ahí. Él dice que la rivalidad entre los actuales competidores depende del poder de los proveedores, del poder de los compradores. Es evidente, la fortaleza de mi negocio y mi posición depende del poder que tengan los proveedores para imponerme sus precios, del poder que yo tenga para imponer el precio a los compradores o imponer mis políticas. ¿De acuerdo? Y hay dos cosas muy interesantes, de los posibles entrantes en el negocio. Si esas barreras de entrada son altas, lo que se llaman barreras de entrada, es decir, necesitas mucho capital, invertir mucho capital para poder entrar en este negocio. No es igual entrar en una empresa de extracción petrolífera que en una productora. No es igual. O sea, las barreras de entrada son mucho más bajas en un caso que en otro. Y la de los productos sustitutivos, que es una muy importante, muy significativa y que se tiene muy poco en cuenta. Sabéis que Kodak, por ejemplo, ha implosionado, ¿no? La casa Kodak, la de toda la vida, de la cámara de fotos y demás. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta que los teléfonos móviles hacían fotografías, los despreciaban olímpicamente. ¿Qué ha pasado? Que Kodak va para abajo y todo el mundo de la fotografía en los móviles, los celulares que vosotros llamáis, pues crece al 555%. Y los otros van hacia abajo. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta que hay productos sustitutivos. Lo razonable hubiera sido que Kodak hubiera interactuado un poco con ese mundo y haber entrado en la telefonía móvil, etcétera, etcétera. De alguna manera tiene que haberse. Pero bueno, ahora no les queda ningún campo de acción
solamente quizá pues las cámaras de muy alto rendimiento, las cámaras ya pues para profesionales nada más, ¿no? Tanto Sony como ellos, etcétera, solamente les queda ahí. Pero la cámara compacta que teníamos de hace poco tiempo, esa camarita compacta, eso no sirve para nada ya, en absoluto, porque es que no sabe enviar una imagen por la red. Y nosotros ya queremos inmediatez, queremos hacer una foto y que la tenga mi tía, mi prima, mi amiga y todo el mundo, ¿de acuerdo? Y además la suba a Facebook y además, ¿no? Estamos locos con la fotografía, pero eso no lo tuvo en cuenta Kodak, ¿de acuerdo? Esos son los productos sustitutivos y esto es muy serio, este estudio es bastante serio, ¿de acuerdo? También hay otra muy divertida que es esta del Boston Consulting Group, ¿la conocéis? Sí. Ya te dice tanto así, explícala un poco. ¿Tienes la...? Sí, mejor dárselo a ella. Bueno, lo que yo entiendo de esta matriz habla un poco del lugar que ocupa cierto producto en el mercado y, bueno, a veces uno lo hace... Explica a tu compañera, a mí no. Cuando uno hace este análisis, uno dice cuál es mi producto estrella y hay productos que yo mantengo en el mercado solamente para quitarle a la competencia un espacio, un porcentaje. Hay productos que lo mantengo porque mantienen utilidades, pero no son productos que van en crecimiento, sino que ocupan un mercado específico. Más o menos así lo entiendo yo. Bien, como dice vuestra compañera, sí marca el lugar en el que está mi propio producto. Normalmente cuando hay un producto nuevo, tiene lo que se llama un ciclo de vida. Hay un nacimiento, un crecimiento, llega a un culmen y empieza a bajar, ¿no? Fijaros que cuando yo tengo un producto, o sea, tengo muy poca participación en el mercado y además ese mercado encima no crece, estamos aquí, estamos en el perro, es decir, soy pues no sé, por ejemplo, una productora muy pequeña en un mercado que no crece, un mercado saturado como el de Andalucía, no el que tú me decías, sino en Andalucía. Una pequeña productora en un mercado que no crece está condenada al fracaso, lógicamente, ¿no? Sin embargo, cuando soy una productora muy fuerte, llevo ya muchos años en el mercado, tengo un producto vaca. ¿Por qué? Porque tengo una gran participación en el mercado, ya mis profesionales saben hacerlo perfectamente, aquello va rodando y es una vaca lechera, algo que tengo simplemente que ordeñar y aquello funciona perfectamente. ¿Qué pasa en la interrogación? La interrogación, dice ahí, requiere mucha inversión y su participación puede ser muy pequeña. Pues el principio de los celulares, por ejemplo. El principio de los celulares, las compañías... ¿Sí? ¿Perdón? Vale. La interrogación, los teléfonos celulares, en principio, había que regalarlos para que la gente los pudiera ir comprando, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, al cabo del tiempo se convirtieron en una estrella y generaron después, bajaron por aquí, y ya son productos vaca y la gente los compra, ¿no? Bueno, como parece que queda poco tiempo, os cuento un poquito los modelos de estructura que hay, pero muy poquito, solamente para señalar que hay un conflicto organizativo, que es que las organizaciones funcionan en vertical, son muy jerarquizadas de arriba abajo, pero los procesos en las empresas son horizontales. Entonces el conflicto hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Los tipos de dependencia que hay en todas las empresas, que no está claro muchas veces, son las jerárquicas y las funcionales. ¿Qué son las jerárquicas? La dependencia jerárquica es quién manda sobre quién, de alguna manera, ¿no? Y quién manda sobre quién lo que define es cómo se hacen las cosas. Es decir, yo que soy el director general, te digo a ti cómo tienes que hacer las cosas. Al director de producción, al de realización, a todo lo demás, tengo que decirlo, por ejemplo. Perdón. El director de producción puede tener varios productores y los directores del programa pueden tener también alguna cosa que decir a los productores. Por eso hay dos tipos de dependencia que hay que compatibilizar y entender perfectamente. Una es la funcional, que dice cómo se hacen las cosas, y otra la dependencia, la jerárquica, y la funcional, que se dice
cuándo y qué hay que hacer ese día. Bien, pasamos a la organización divisional. Cuando es muy grande la organización, pues puede haber, pues como esto, ¿no? Bueno, no tiene más interés que eso, y esta sí me interesa bastante, que es la organización matricial con la cual funcionamos casi todas las empresas audiovisuales. Es decir, realmente, aunque las pintemos de diversa manera y aparezcan en nuestras memorias como una organización funcional que dice quién manda sobre quién, en la práctica funcionan así, porque el director general tiene a su cargo un director de producción, uno de realización, venta, etcétera, etcétera, y después hay una serie de canales, y todos ellos comparten una red toda una serie de recursos. Realmente funcionamos así. Pero es muy difícil de entender y muy difícil de explicar, aunque en la práctica se hace. Casi todas las empresas. Y después hay una organización muy especial que es pues el equipo del periodista más un productor, más un cámara y un conductor que van a rodar unas secuencias en no sé dónde, ¿no? Eso es algo que nace, crece y desaparece, nada más. Pero que tiene su importancia, ¿no? Bien, las funciones directivas. Según Henry Midberg, que es un estudioso de estas cuestiones, las funciones directivas son planificar, organizar, controlar, y él ponía ahí, en vez de coordinar, ponía dirigir. Yo lo he cambiado, si me lo permiten, porque me parece que la definición y lo definido no pueden entrar en el mismo sitio. Y por eso he puesto coordinar, ¿no? Esa es, digamos, la función la función directiva, no la de coger el teléfono. La de coger el teléfono no la pone ahí. Sin embargo, nuestros directivos están todo el día colgados al teléfono. ¿Tienen que coger el teléfono? Claro que sí, por supuesto. ¿Tienen que hablar con gente importante? Por supuesto que sí. Pero su función no es la de coger el teléfono. Su función es la de planificar, en primer lugar, la de organizar la empresa, coordinar lo que se hace y controlar los resultados. Eso es la verdadera función del directivo. Y había que hacer examen de conciencia de verdad de que eso es lo que se hace, ¿no? A su vez, yo añado esta serie de cuestiones, porque se planifica, organiza, coordina y controla en una serie de elementos, que son en la anatomía de la empresa, en la fisiología de la empresa, de cómo funciona la empresa, elementos psicológicos, elementos sociales, tecnológicos y catalizadores. De tal manera que el directivo tiene que saber que tiene que actuar en todos esos sitios. Tiene que coordinar personas, procesos, normas, la acción exterior, la adaptación de las habilidades y la motivación del personal. Tiene que controlar los resultados, tiene que controlar la producción, controlar objetivos, la responsabilidad social, el funcionamiento general, la administración, etcétera, etcétera. La matriz es importante y tenían que tenerla clara todos los directivos de la empresa, tenían que tener claro si su acción está ahí o no, y ir poniendo puntos rojos donde no esté. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a otra fase importante, que son los procesos de la empresa. Los procesos de la empresa son los que consumen recursos de verdad. Los recursos de la empresa no los consumen los departamentos, los consumen los procesos. ¿De acuerdo? Dos cosas importantes, la cadena de valor, que también de Porter, y la gestión del valor. La cadena de valor, en primer lugar, es algo que inventó el señor Porter, que divide a las actividades de la empresa en dos, las actividades primarias y las de soporte. Las primarias son logística, operaciones, etcétera, etcétera, y las de soporte pues son las muy importantes de la dirección, desarrollo tecnológico, aprovisionamiento, recursos humanos, etcétera, etcétera. Cada una de ellas, aunque estén pintadas ahí con rectángulos iguales, no son iguales. Hay rectángulos que tienen que ser muy grandes y otros que tienen que ser muy pequeños. ¿En función de qué? En función del costo de cada una de ellas. Bien, pero aparte del costo, además, añaden un valor. Por eso se llama la cadena de valor. Cuando va pasando de uno a otro, va adquiriendo un valor. Y al final tienes un valor añadido que cuando el producto se vende puede generar un margen de beneficio. Y eso es muy importante. En una televisión real como la mía, como la que podéis estar vosotros, la cadena de valor es un poquito más complicada como se ve ahí, ¿no? ¿De acuerdo? La gestión del valor o ingeniería del valor tiene una función y un objetivo muy claro, que es aumentar las funciones útiles de cualquier elemento, cualquier proceso o aparato, etcétera, etcétera, y disminuir su costo a la vez.
Esto parece imposible, aumentar una cosa y disminuir el costo de otra. Pero, sin embargo, es algo muy conocido, absolutamente conocido, desde hace muchísimos años, sobre todo en Estados Unidos. El año 47 de General Electric empezó este tema. Vamos mal de tiempo, ¿no? Un par de minutos, uno solo me deja. Y dura. Bien, hay sociedades de análisis de valor por todo el mundo y esto es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que hace, al final, qué es lo que hace? Crear unos índices de valor, que significa dividir la importancia funcional de cualquier cosa por su importancia en coste. Es decir, si algo añade a tu valor completo de la empresa un 25% de valor, lo razonable es que te cueste un 25%, ¿no? Algo que añade muy poco valor y te cuesta mucho, a lo que está desfasado, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que se ve ahí. Por ejemplo, esos son programas de una parrilla real de televisión, donde se ve que hay programas como clásicos de cine, cuya importancia funcional es mayor que la importancia en coste, por tanto va bien. Sin embargo, hay algunos programas como Hablando se entiende la gente, que es un talk show o algo así, y ¿Dónde está el millón?, que puede ser pues un concurso, donde la importancia funcional no es tan grande como el coste tan tremendo que tiene, ¿de acuerdo? Entonces es una herramienta que ayuda mucho, puede ayudar bastante a racionalizar esa relación entre función y coste. Y eso es, digamos, el meollo, el nudo de la ingeniería del valor, ¿eh? Bien, ¿qué es lo que dice ahí más o menos, no? Bien, faltaría hablar, ya me dejan, del cuadro de mando integral, ¿vale?, creado por Kaplan y Norton, que en definitiva lo que hace es crear una serie de indicadores en esas cuatro perspectivas que hay: financiera, cliente, proceso interno, formación y crecimiento, a la cual yo añado una muy importante, la responsabilidad social, ¿vale?, de la cual parece que vamos a poder hablar bastante poco. Yo entiendo que, bueno, vamos a pasar un poco, simplemente por mencionar por qué es importante la responsabilidad social. Un poco por esto, ¿no? Porque dice este hombre, Sir Geoffrey Chandler, de Amnesty International, que ya no hay donde esconderse, que ya la vigilancia que todo el mundo tiene respecto a las empresas es tan importante que no tener responsabilidad social es vivir en un mundo peligroso, absolutamente peligroso, ¿vale? Hay un pacto mundial que deben cumplir todas las empresas y bueno, pues hay una serie de reglamentaciones. El libro verde de la Unión Europea es uno, la norma SG 21, la memoria de sostenibilidad de la GRI, que es digamos una norma para hacer memoria de sostenibilidad, que es muy importante. Y bueno, el Pacto Mundial es absolutamente conocido, lo podéis encontrar por todos sitios, y hace que las empresas de verdad tengan que velar por los derechos humanos en la empresa, por las normas laborales, tengan que luchar por el medio ambiente, no puedan dañar el medio ambiente y la corrupción se elimine de ahí. Pero ya en el año 93 el Código Europeo de Deontología del Periodismo ya decía todo eso que hay ahí, ¿eh? O sea, que ya estaba, ¿no? Decía que la función del periodismo es una actividad ética y por tanto tiene una responsabilidad ética en el mundo, ¿eh? ¿De acuerdo? También el Código Europeo de Deontología decía un poco lo mismo. Y el libro verde es importante, el libro verde de la Unión Europea es importante porque define lo que es la RSE y que no cuenten historias los bancos, no cuenten historias los bancos. Es la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales. Ellos quieren añadir las económicas también, de alguna manera, ¿eh? Pero bueno, la económica se supone que es así, pero claro, los bancos, como su actividad económica es la más importante, por eso la quieren meter de alguna manera. Bien, entonces, importante la palabra voluntaria. Es una integración voluntaria de algo que sobrepasa la ley. No es lo que la ley te dice, sino es algo más allá, ¿eh? Es una preocupación por la sociedad y por el medio ambiente. ¿De acuerdo? Bien, pues es el libro verde de la RSE y Latinoamérica va creciendo poco a poco. Esto va creciendo, porque hay un crecimiento del movimiento anticorrupción, porque las prácticas globales impactan, ya se van conociendo en Latinoamérica, porque se tropicalizan esas prácticas de alguna manera, se adaptan a Latinoamérica y porque en las facultades hay un interés creciente por el asunto
y que además la cadena de suministro es global. Por tanto, tú no puedes actuar localmente, actúa globalmente, y al actuar globalmente ya estás rozando con las políticas de responsabilidad social del resto de las empresas, ¿vale? Esto es una norma europea para un sistema de gestión ética de todo esto, tiene su estructura y todo lo demás. Y lo último que os quería contar es que los estándares universales del GRI, que es el reporte internacional, es una norma de reporte internacional, es decir, que tú no puedes hacer la memoria de sostenibilidad como te dé la gana, y tienes que hacerlo de acuerdo a esta norma. Si quieres que de verdad se homologue lo que estás haciendo, tienes que hacerlo así, ¿vale? Hay además una serie de suplementos, hay una norma general, pero además hay una serie de suplementos por cada una de las industrias. Y uno de ellos, muy importante, liderado por Wendy Arenas, directora de Alisos, colombiana, es la memoria de sostenibilidad de los medios de comunicación. Y ahí te especifica toda una serie de parámetros que tienes que estudiar en tu empresa para que tu empresa sea realmente sostenible y sea responsable socialmente. Y termino ya. Vale, están ahí todos los indicadores. Desde la estructura de propiedad del propio medio de comunicación, que tiene que estar totalmente claro quién está de verdad poniendo el dinero en tu medio de comunicación, que es tan sensible para la sociedad y que influye tanto en el propio ser democrático de la sociedad. Los criterios de independencia editorial respecto a partidos políticos y a grupos de presión y demás. ¿Quién administra la publicidad y de dónde viene la publicidad? ¿Realmente la publicidad es un medio con el que te presiona, te compran o no? Todo eso debe estar ahí también, ¿no? ¿Cómo se gestiona la libertad de expresión? ¿Cómo se gestionan los conflictos? Los conflictos que tengan los periodistas con sus fuentes de información, que son sagradas, ¿vale? Bueno, el papel y tinta, que el papel y tinta ya no, prácticamente no existe, ¿no? ¿Vale? Bien, pues entonces dicen ellos que las organizaciones de medios son un poderoso lugar dentro de la sociedad con un gran impacto e influencia y tienen que ser absolutamente éticos. Esto dista de la realidad muchas veces. Sabemos que los medios de comunicación están muy constreñidos por poderes políticos, públicos, privados, bancos, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos, esa es la realidad, pero bueno, la tendencia está ahí y la declaración está ahí. Hay un movimiento mundial para que esto sea de esa manera. ¿De acuerdo? Bien. Pues ese sector, ese suplemento para el sector, habla de toda una serie de cosas que hay ahí, ¿vale? Y habla de una cosa muy importante, que es la huella cerebral de los medios, que es la huella que deja los medios en la cabeza de la gente. Y hablan de esa cosa. Muy bien, pues yo creo que con esto ya podemos ir terminando. Ah, pone ahí, sí. Vale, muchas gracias. Agradecemos la presentación de nuestro invitado, don Juan Carlos del Valle. Abrimos un espacio para preguntas, comenzando primero con nuestros alumnos de la sede Coquimbo. Tenemos 15 minutos para este espacio de preguntas. ¿Hay preguntas allá en la UCN Coquimbo? Están pensando. Hola, buenas noches, buenas tardes. Aquí desde Coquimbo. Quisiera, profesor, preguntarle por los aspectos claves estratégicos que debe considerar una empresa pequeña. Aquí en Chile las productoras del sector audiovisual independientes son mayoritariamente de tamaño pequeño, menos de 10 empleados. Dentro de los dos aspectos estratégicos, ¿cuáles son los inevitables para usted? Bien, trataré de responderle porque por lo que me está diciendo, las empresas pequeñas, tanto en el audiovisual como en cualquier otro tipo de empresa, que puede ser hasta un restaurante, por ejemplo, también. ¿Sí? Ah, soy yo.
Yo pensaba que nada más que hablaba conmigo mismo cuando soñaba, pero no. Bien, el problema que me está exponiendo es un mercado que no crece, un mercado que realmente no está creciendo, donde todas las productoras son pequeñas, además, y tienen una cuota de mercado parecida, absolutamente parecida. Entonces, la única forma de crecer en ese mercado es hacerlo mejor que los demás. Claro, evidente, eso es así. Pero eso ¿cómo se hace? Porque para yo crecer en cuota de mercado tengo que quitárselas a mi competencia. Y eso es muy complicado, bastante complicado. Entonces, lo primero que quizá había que hacer es ver si tenemos alguna fortaleza, algo que nosotros podemos ofrecer y que la competencia no puede ofrecer. ¿De acuerdo? Como es, por ejemplo, yo soy la productora local de tal región o de tal sitio. Y además, pues soy especialista en tal cosa, que mi competencia no puede copiar de alguna manera. Por ejemplo, soy la productora que sigue a los políticos en las campañas electorales. Bueno, pues es un tipo de productora que hay que gana bastante dinero, por lo menos en Andalucía hay un par de ellas, y siempre están contratadas por políticos porque les hacen el seguimiento, tanto en campañas electorales como en otro tipo de campañas que hay. Los políticos siempre quieren aparecer en pantalla, ¿no? Entonces, la gente que se ha especializado en eso y tiene buena relación, y eso es fortaleza. La fortaleza que tienen es el conocimiento de los políticos. Sabe que cuando llaman a un político se les pone al teléfono, pues tienen que aprovechar esa. Es decir, yo primero buscaría dentro de mi fortaleza cuáles no puede copiar mi competencia, porque tratar de hacerlo mejor que la competencia para ganar cuota de mercado es francamente difícil. En segundo lugar, lo que haría sería, con esa debilidad de ser pequeño, ver si hay posibilidad de crecer en tamaño, con economías de escala. ¿Cómo? Aliándome con la competencia. No puedes con tu enemigo, alíate con él. ¿De acuerdo? Entonces, no intentes hacer competir con una productora de 4 personas. ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 16? ¿Por qué no 32? Ahí puede haber economías de escala importantes. Y lo que no sabe uno, lo sabe otro. Los contactos que no tiene uno, no lo tiene otro. En el día de hoy, el tamaño importa. ¿De acuerdo? No lo digo con retranca, no lo digo en ningún sentido extraño. Es que así, el tamaño importa, evidentemente. De hecho, el sector financiero está creciendo a base de el tamaño importa. ¿Vale? ¿Tenemos más preguntas desde la UCN Coquimbo? Ya. Ahora una Antofagasta. Profesor, a ver, organicémonos. ¿Sí? ¿Voy yo? Sí, parece que hay uno y uno, ¿no? En términos, buenas tardes primero. Buenas tardes. Agradecerlo por la presentación. Y bueno, soy Guillermo San Martín, me presento. Y mi duda va particularmente en cómo se integra dentro de la cadena de valor el proceso creativo en general, que muchas veces cuesta cuantificarlo para poder asignarle un valor final a algún producto o servicio en general. ¿Existen metodologías para eso o va a depender un poco de las condiciones de mercado? Evidentemente es una pregunta que podría hacer un contable perfectamente. Es decir, el contable quiere saber cuál es el valor añadido al final, porque quiere saber cuál es el coste y por cuánto puede vender algo, ¿no? Eso sí es complicado, evidentemente. El coste es una cosa, el valor es otra y el precio es otra. Son cosas completamente diferentes, ¿no? Ahora, ¿el proceso creativo es importante en una televisión? Claro, importante, no, es importantísimo. A veces la fortaleza de esa televisión está en sus creativos, precisamente. Unos buenos creativos, unos buenos guionistas son los que le dan a una televisión la preeminencia respecto al resto. ¿Cómo se puede medir? Pues sí, se puede medir quizás no en términos absolutos, pero sí en términos relativos. Es decir, si el valor aportado a la empresa es de 1.000, sí puedo decir que esta parte contribuye con un 23%, esta con un 14%, esta con un 12% y aquella con un 32%. ¿Me entiendes? Es decir, puedo dividir el valor completo de la empresa en pedacitos y asignarle porcentaje de valor añadido a ese proceso. Pero también una cosa muy importante, tengo el coste.
tengo el coste de mi equipo de creativos lo tengo también, y tengo el coste de mi equipo de periodistas y de cámaras, etcétera, etcétera. Si el coste de mis creativos está de acuerdo con el valor relativo aportado, mis creativos hacen un buen trabajo, ¿entiendes? O sea, imagínate que el coste sea menor que el valor aportado. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Qué se te ocurriría si resulta que los creativos aportan un 15% del valor, pero el coste del equipo de creativos es solamente de un 10%? ¿Qué harías? ¿Qué se te ocurre hacer para igualar eso? Pues meter a más creativos en tu empresa, contratar a más creativos y a los mejores creativos del país, ¿entiendes? Para que ese 15% de valor que aporta sea equivalente al 15% que cuesta, ¿entiendes? Sería absurdo dejarlo tal como está. Bueno, me cuestan barato, sí. No es así. Si es de un programa de televisión el presentador es tan importante como un 40%, el presentador, el que dirige el programa, etcétera, etcétera, es el 40% porque la gente le atrae eso, gástate el 40% del presupuesto del programa en presentador y trate al mejor, ¿entiendes? Y si resulta que el presentador es irrelevante, es algo sustituible, pues no te gastes mucho dinero en eso. Pero es importante ese balance, que no se hace, en las televisiones no se hace, muchas veces no se hace. ¿Te has más o menos respondido? El valor absoluto, difícil de cuantificar. Vamos con una última pregunta en nuestra UCN Coquimbo. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Vergara. Quiero hacer una pregunta. En el norte de Chile, en donde se encuentra la mayor cantidad de empresas productivas del país, la creación de una carrera audiovisual de alto nivel requiere otro tipo de competencias que están alejadas un poco del área técnica, que es donde más establecen como las fundaciones de todas las empresas audiovisuales. Yo quiero saber qué es lo que ha identificado usted como problema para la creación de esta carrera que se hace necesaria, producto de la gran cantidad de profesionales que andan en la zona, que son formados prácticamente en Santiago y desconocen un poco la realidad del norte del país. Bien, siento decirle que no conozco suficiente la política educativa ni de cómo se ha movido en este terreno Chile. Me han comentado que en las áreas técnicas sí parece que hay formación suficiente, sobre todo en Santiago, y sí me han comentado el problema que en la zona norte pues hay pocos recursos y bueno, de alguna manera vuestra asistencia y la asistencia de vuestros compañeros aquí está indicando que hay un interés por el audiovisual, pero no sabría decir el por qué no lo hay. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo con usted es que es absolutamente necesario. No solamente la televisión o la radio, no se hace solamente con técnicos, sino hacen falta profesionales de la comunicación y yo creo que aquí esta universidad y algunas otras están trabajando por ello, por crear buenos profesionales de la comunicación. Creo que es así, ¿no, señor decano? Efectivamente, ¿no? Es más, yo creo que en la propia misión de esta empresa universidad, ya se dice eso, que lo que intenta es crear buenos profesionales desde un punto de vista determinado, que es el punto de vista ético que puede manejar una universidad católica, pero que sobre todo se dediquen a la verdad científica y a la verdad ética, y tal como eso puede haber perfectamente en el norte. ¿Por qué no se ha hecho? Pues no lo sé. ¿Que debería hacerse? Por supuesto que sí. Estoy de acuerdo con usted, sí.